De las validaciones de valores obligatorios, bueno, un poco estuvimos hablando con el ejemplo que habíamos visto en Sublime hace un ratito. Básicamente, lo que puedo hacer es validar por constructor los no nulos. Los que son nulos, lanzar una excepción, como en el código de acá. Por ejemplo, no sé, si la categoría es nula, lanzar una excepción. Si el tipo de prenda es nula, lo que sea. Puedo validar ahí la parte de no nulos. Si ven que ese if se repite mucho, tal vez es que puedan generar una abstracción a la cual le puedan decir, che, validame este campo, si es nulo o no nulo, y así se evitan repetir ese if con ese frog y ese new. Por ejemplo, podrían hacer un objeto validador, precondición, validate, not null. O sea, crean un objeto que entiende ese mensaje y le pasan la categoría, que es un objeto que puede ser null, y le pasan esa categoría el mensajito que quieren que diga. Entonces, ese método de ese objeto tendrá esa validad. Tendrá el mensaje validate not null, value, y hará el if este que teníamos acá, value y message. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para no repetir todas las validaciones, sino que lo que hago es, bueno, acá llamo a esto, acá llamo a, no sé, tipo, ¿sí? Las validaciones que necesiten por no nulos. Y así las evitamos repetir en distintos lugares. No tendrías ahí un problema con el tipo del parámetro. Tipo, si el método pones categoría value, después no te sirve para... hay un tipo genérico que es object. Y todos los objetos pueden referenciar a nulo, así que tranquilamente podés pasarle cualquier cosa, un string, un número, una caja de bombones, yo qué sé, cualquier objeto. Entonces, el tipado más genérico sería, bueno, es un objeto, no me importa cuál es su tipo. Y esto sí es un... Pero sí, buen catch. En este caso, justo porque los objetos todos pueden tener un valor de nulo, que estaría ok. Pero bueno, a veces hay que tener en cuenta que el tipo te puede llegar a restringir. Esto yo les voy a mandar un apunte, pero en realidad este método ya existe. En Java ya hay un objeto que sabe hacer esta validación. Lo pueden leer en el apunte. Pero si no existiera, pueden crear uno ustedes que sirva para eso, para validar. ¿Sí? O sea, si el lenguaje no les da soporte o las herramientas no les dan soporte, ustedes tranquilamente pueden agregar esa operación. ¿Sí? No hay excusa para repetir ese interconjunto. ¿Y qué hacemos con los opcionales? Porque esto todo bien con los obligatorios. ¿Sí? Voy a borrar un segundo esto, pero tenemos aprenda, que tiene como varias cosas. Tiene tipo, categoría. Vamos a los opcionales primero, que es color primario y color secundario. Olvidémonos de la zaraza de los materiales y demás. Color primario y secundario. Primero, ¿cómo voy a modelar esto? El tipo de eso puede ser un string, puede ser un número, puede ser un enumerado, puede ser un objeto, color, que tenga como es la gama de colores, la combinación red, green, blue y demás. Eso el apunte lo explica, no quiero ahondar mucho, pero las opciones tranquilamente puede ser string o un tipo propio, tipo color, que puede ser un enum o una clase. Esto medio que va a dar igual, o sea, da igual para lo que quiero analizar ahora. Lo hablamos un poco esto la otra vez que hablamos con lo que era la categoría de la prenda también de McCoys, con sus ventajas y desventajas, así que no voy a profundizar en eso. Cada uno tiene su grado de flexibilidad y sus problemas, pero vamos a hablar un poco de esto. Este es obligatorio, ¿sí? Entonces en el constructor como que lo voy a recibir y voy a validar color primario. Ahora, con el color secundario tenemos dos opciones posibles. Opción 1 es, como va a ser un atributo de la prenda, ¿sí? Porque es una característica de la prenda, que puede estar o no estar. Entonces lo que podemos hacer es instanciar la prenda con solo el color primario y después, si quiero setearle el secundario, uso un setter. Uso constructor base y luego uso un setter.
¿Sí? ¿Por qué? Porque uso el constructor base para crear una prenda válida y después uso un setter del secundario para setearle ese valor extra. ¿Sí se entiende esa idea? ¿Tienen alguna duda con esa idea en particular? Pero cuando lo estoy construyendo, onda, no va a llegar. No voy a poder mandarle el color secundario, sino que lo tengo que hacer por separado. Sí. Tendrías que hacer primero prenda igual new prenda. Creaste una prenda válida con toda la información y después le pones el set color secundario. O sea, la prenda siempre está en un estado válido porque esto es lo mínimo que necesita. Y además, si querés, después le podés setear un valor extra. Claro, lo que había hecho yo, creo que no fue el único, es como sobrecargar el constructor. Tipo, hacer un constructor sin color secundario y otro con color secundario. Sí, opción 1, esa, opción 2, uso 2 constructores. Eh, Exactamente eso, las dos son válidas. La diferencia es cuando como querés setear eso. Tipo, no cambia demasiado. En una como que ya le pasás toda la información de una, en la otra sabés que hay un constructor siempre y después si querés setear algo extra lo seteás. Es como la diferencia. En cuanto a código, a vos no te cambia demasiado porque es cuando estás escribiendo esto, en vez de decidir escribir una línea más, decidís escribir esto. Pero sería tener un constructor de n parámetros con los base y un segundo constructor con un parámetro más que el resto. Las dos son igualmente válidas, no hay grandes pros o contras. En una como que lo ves cuando estás haciendo new y en la otra te tenés que acordar. Después lo único que tenés que acordarte es ponerle bien el nombre de los parámetros porque para acordarte que el primer tipo significa que es el color primario y el segundo es el secundario, como que debería haber un orden y una consistencia. En este como que está, en el primero como que está más explícito, es, bueno, es una prenda que después le seteé el color secundario. En el otro como que toda esa información viaja media junta, pero ¿No podría no usar hay grandes diferencias. el mismo y de última pasar como parámetro el secundario nulo? Vos Que decís básicamente es lo que pasa. O sea, si vos no le das ningún valor va a estar nulo. esto, sí, Claro. pero semánticamente es medio raro, porque vos Sí, obvio. normalmente en el constructor deberías pasarle todas cosas que deberían tener valor. Entonces decirle, che, mira, te estoy pasando una que podés no tener, es como medio raro en los constructores eso. Como que vos normalmente lo que haces es definir un constructor que tenga todas las cosas obligatorias. En este caso definís dos tipos de constructores que deberían tener cosas obligatorias. Claro. Entonces, esta opción, la opción esta, la tercera, genera posibles inconsistencias, más que nada expresivas o para entender qué está pasando ahí, por qué le estás pasando ese null. ¿Por qué eso que es opcional, entonces no es opcional? Sí, o sea, no me parecen mal los dos constructores, pero si vas por este lado, yo preferiría que elijas o los dos constructores donde siempre le pasás valores, o la segunda donde lo instanciás sin eso y después le seteas el secundario. Como que se entiende más qué es lo que querés hacer. Ok. Te hago una pregunta. Eso de poner n parámetros y que el último diga sí null, ¿es como alguna especie de pattern matching? Ok. Claro. Eso. No, a este le está pasando null al parámetro, o sea, de la misma forma que pasás un objeto, podés pasar null y significa que no le asigna a nothing. No, claro. Del otro lado recibe el parámetro, solo que el parámetro no está referenciando a nadie. Ahí lo estás llamando, pensé que lo estabas declarando. Claro, esta es la invocación. Todas estas es como la invocación del que llama, que instancia la prenda. Bueno, entonces con los opcionales vamos a manejarnos así. O usan varios constructores si es que
es tal vez un opcional solo. Si ven que tienen 5 opcionales, no vayan por la opción de los 5 constructores porque es un quilombo. Después nadie va a entender la forma de distanciar. Si acá porque es uno más o no uno más. En cambio, si ya tienen 2 opcionales, tienen que andar pensando en qué pasa si viene el primer opcional y el segundo no. ¿Qué pasa si vienen los 2 opcionales? ¿Qué pasa si no viene el primer opcional y el segundo sí? Como que tienen que hacer exactamente, si se hace ¿cómo es? La combinatoria de opciones y es un quilombo, ¿sí? Entonces, con uno, agregar otro constructor no pasa nada. Ya si tienen varios opcionales, es un quilombo, es manejarlo por separado, donde siempre vaya a lo fijo y después se setee lo que es opcional. Sí, se repetiría lógica entre los distintos constructores. Una cosa importante, si van por la opción de 2 constructores, es que el constructor, supongan que tienen el constructor que recibe color primario y secundario, es que en vez de repetir dis.color primario Sarasa, es que hagan dis color primario, que es obligatorio, y después dis.color secundario igual color secundario. ¿Sí? O sea, básicamente que el constructor que tiene más parámetros use al que tiene menos, para evitar repetir esa lógica y la validación. Oh, nunca vi esa sintaxis. ¿Cómo es? El constructor puede llamar a otro constructor en Java haciendo this y las cosas que necesita el otro constructor. O sea, en Java se pueden reutilizar los constructores. Ah, buenísimo. Gracias. Después, si tienen dudas, vemos de armar un ejemplo, manden un coso al foro y les explicamos bien las opciones. Sí, pero como que los constructores pueden reutilizar otros constructores. Pero tendrías que pasarle todos los parámetros, ¿no? Sí, o sea, el constructor tiene que llamarlo con los parámetros que necesita el otro constructor. Ah, claro. Sí, o sea, ponerle si acá había más cosas, van todas las otras cosas que faltan. Entonces, esto tenemos para lo que es las prendas, los colores, las validaciones y demás. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, tengo una pregunta más Sí. de la sintaxis de Java. ¿El dis.un atributo es obligatorio o es por un tema de ponerlo para que sea más legible? No es obligatorio, excepto en algunos casos. O sea, por defecto va a asumir que está en dis, a menos que haya un parámetro que tenga el mismo nombre que el atributo. Si vos te fijás los setters que autogenera Java, vas a ver que el nombre del parámetro o los constructores van a tener el mismo nombre que el atributo. ¿Sí? Por ejemplo, acá ves el secundario. Sí. Acá es obligatorio ponerlo porque si no, no vas a ver si es esta variable, color secundario, lo que querés pisar o el atributo. ¿Sí? Es como que si yo pongo color secundario acá, va a decir, color secundario, ponele el valor de color secundario a la misma variable. Genial. Entonces, para diferenciarlo y para decirle, che, mirá, acá lo que quiero en realidad es this, o sea, el atributo, lo escribo explícitamente. Si estuviera haciendo un getter, get color secundario, no haría falta, porque acá no hay ambigüedades de qué cosa estoy usando. Si no hay ningún parámetro que se llame color secundario, entonces va a asumir que es el del objeto. Gracias. No.